a la iglesia. Vamos a continuar con esta clase el día de hoy, pero antes vamos a tener una oración, vamos a cantar también algunos himnos. A quienes gusten acompañarme, vamos a usar nuevamente el himnario Cantos Espirituales, y después de esto vamos a orar, vamos a dar lugar a la clase de este día. Le voy a invitar para que oremos a nuestro Dios. Amoroso Padre, queremos nuevamente agradecerte en este día la bendición que nos das, la vida y la salud, la oportunidad que tenemos nuevamente para dar a conocer el mensaje de tu palabra. Esperamos que podamos hacer todo de acuerdo a tu agrado, de acuerdo a tu voluntad. Rogamos, Padre, tu bendición por cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en estos programas, por cada uno de nuestros hermanos que trabajan también para transmitir estas clases y estos temas. Permite, Padre, que todo esto pueda traer edificación a tu iglesia. Ayúdanos y fortalece. Nos rogamos de igual manera, Padre, por la situación que vivimos. Te suplicamos que tú seas con nosotros, con cada uno de tus hijos y con todo el mundo entero, Padre, para que podamos salir pronto de estas dificultades, que podamos nuevamente estar reunidos como iglesia, como tú deseas, Padre, también que estemos. Te rogamos que bendigas tu palabra que es predicada en todo lugar. Te rogamos que bendigas y guíes a cada uno de tus siervos también que cumplen con este trabajo. Te rogamos la bendición igualmente por la familia, Padre, por nuestros amigos, por la iglesia. Te suplicamos que tú nos sigas fortaleciendo y ayudando, que nos des unidad, que nos des amor, que nos des salud, que nos des los medios, Padre, también para poder siempre hacer tu voluntad. Te rogamos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanos, con nuestros cantos. Estamos en el número 221. Himno número 221 es donde vamos a continuar con los cantos el día de hoy. Himnario de cantos espirituales. Vamos a cantar. Alguna vez ya no estaré en mi lugar en esta grey, mas cuán feliz despertaré en el palacio de mi rey. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Alguna vez la muerte atroz vendrá, mas cuando no lo sé. Pero esto sé, con mi buen Dios, un sitio yo feliz tendré. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Alguna vez yo como el sol, mi ocaso y fin tendré también, mas me dirá mi buen Señor: mi siervo fiel, conmigo ven. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. En día feliz que espero yo, con mi candil ardiendo ya, las puertas me abrirá el Señor, y mi alma él con gozo irá. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí, y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Continuamos con el número 222. Número 222. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pues suyo soy y mío es él.
¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo desear? Me lleva a un lugar de pasto celestial, donde el agua viva abundará y salvación me da, y salvación me da. Si me llego a apartar, me vuelve a restaurar, me enseña cómo debo andar por su gran santidad, por su gran santidad. Siguiente himno, número 223. Número 223, vamos a cantar. Con mi pastor no hay escasez, descanso sin dudar. A pasto real me guiará, a pasto real me guiará, y a las aguas de paz. A mi alma confortará y me hace caminar por sendas de justicia y luz, por sendas de justicia y luz, por su nombre de amor. Ni sombra de muerte al pasar, no temeré del mal. Conmigo estás y aliento tú, conmigo estás y aliento tú, vara y callado dan. Aderezadme ante mí, lo ve mi angustiador. Con aceite me unges y haces, con aceite me unges y haces mi copa rebosar. Misericordia y el bien siempre me seguirán, y por largos días moraré, y por largos días moraré en la casa de Jehová. Siguiente himno, número 224. Número 224. Sí, por favor. Acampados en Montes de Luz. Vamos a cantar. Acampados en montes de luz, cristianos a la lid, la noche se acerca, ya vamos a resistir. Contra Satán y su poder luchar sin desmayar. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Nuestro pendón es el amor, las armas Dios nos da. Marchemos como los santos que en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez. La fe por cual vencieron ya, escudo nuestro es. Fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá.
Todo aquel que vencerá blanco se vestirá, ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad, en nombre de Jesús. Fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es quien le resistirá. Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzar, Él con nosotros va. Fe es la victoria, yo sé que el mundo vencerá. Fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Vamos a cantar un himno más para dar lugar después de esto a la clase de este día. Cantemos el himno número 225. Número 225. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas Él cargó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrás y nos prometió. Es menester servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Muy bien, hermanos, vamos a dejar por un poquito el himnario, los cantos. Vamos a dar lugar a la clase de este día. Quiero antes agradecer a nuestros hermanos que están conectándose en estos momentos, como es nuestro hermano Enrique Arjona. Buenos días, dice, hermanos, desde Tierra Propia. Creo que ahí es todavía donde predica nuestro hermano Ladislao Gordiano, en Ciudad o Colonia, no sé, Tierra Propia en Guadalupe, Nuevo León, la colonia Tierra Propia de Guadalupe, Nuevo León. Nuestra hermana Francisca Delgado también, gracias, hermana, por acompañarnos. Buenos días y que Dios la bendiga también. A usted igualmente, bueno, hasta ahorita son las únicas personas, los únicos nombres que me aparecen. Gracias a Dios, hermanos, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por estar acompañándonos. Y bien, como les decía, la semana pasada, el jueves, estuvimos hablando sobre este tema, acciones que pueden destruir a la iglesia. Muchas veces pensando en esto, hermanos, regularmente nosotros tenemos en mente situaciones, ataques, persecuciones, ¿verdad? Que la iglesia sufre o ha sufrido desde un principio. Cuando leemos un poco en el libro de Apocalipsis, nos da a conocer, hermanos, cómo desde un principio
Satanás ha tenido esto, ¿verdad? Como su principal objetivo. No pudo antes deshacer, destruir la obra de Dios antes del nacimiento de Jesucristo. No pudo hacerlo el tiempo que María estuvo esperando también a Jesucristo, ni pudo hacerlo en los primeros años, ¿verdad?, de Jesucristo. Vemos cómo José y María tuvieron que huir, habiéndoles indicado así el Espíritu de Dios que se fueran a Egipto, porque Herodes quería matar al niño, porque Satanás quería destruir, ¿verdad?, la obra de nuestro Dios. Después de esto, vemos también a Satanás actuando en contra de la iglesia por medio de persecuciones, las persecuciones que se vinieron cuando ésta empieza. Pero estas persecuciones, más que destruir la iglesia, hermanos, dice Pablo, les daba más ánimo. Dice el apóstol Pablo, la mayoría de mis hermanos o de los hermanos han cobrado ánimo y con más fuerza se atreven a hablar la palabra. Entonces Satanás se dio cuenta que esa táctica no le era posible o no le era suficiente. Entonces él opta por empezar a destruir la iglesia, pero desde dentro de la misma iglesia. Esto nos hace pensar, hermanos, que entonces muchas de esas acciones de las cuales estamos hablando son las que se presentan entre nosotros mismos como miembros, son aquellas en las cuales nosotros mismos estamos actuando. Y por eso, en la primera ocasión hablamos un poco acerca de la división, ¿verdad? De cómo las divisiones, las congregaciones de la iglesia del Señor pueden estar también destruyéndola. Un segundo asunto o una segunda razón por la cual la iglesia puede ser destruida, hermanos, también leemos un poco sobre esto en la carta a los Corintios, primer carta a los Corintios, en el capítulo 3 vamos a estar leyendo. Perdón, hermanos, vamos a leer entonces en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Dice así el capítulo 3, en los primeros versos, capítulo 3, versos 1 en adelante. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, una característica obviamente, ¿verdad?, de una persona cuando recién llega a la iglesia, dice la escritura que viene a ser niño o viene a ser como niño en el sentido espiritual. Obviamente estas personas pues no tienen, ¿verdad?, un conocimiento considerable de la palabra de Dios. Se les ha predicado el evangelio, sí, quizá han alcanzado o se supone que han alcanzado a entender lo que es el evangelio, la importancia del evangelio, de la salvación, de el bautismo, que es lo que necesita la persona entender para venir y obedecer, para ser bautizado, para formar parte de la iglesia del Señor. Pero hay muchas cosas que la persona aún no alcanza a entender. Mientras permanece en ese estado es muy difícil que pueda hacer algo, ¿verdad?, en favor de la iglesia. Es una persona como niño que se encuentra indefenso, que va a estar siempre siendo atacado, que necesita mucho el apoyo de la congregación. Y una característica, claro, de su niñez es que todavía es carnal. Sin embargo, se espera, hermanos, que en cierto tiempo o en determinado tiempo esta persona logre obtener cierto grado de conocimiento y por lo tanto también cierto grado de madurez, ¿sí? Esta es la importancia que tiene el estar reuniéndose constantemente, el aprender a orar, el aprender a dedicarse
al estudio, a la lectura de la Biblia, la convivencia con hermanos que son más grandes que él también, que son más maduros en la iglesia, que tienen más tiempo, el cuidado que los demás debemos de tener para con una persona nueva también, la prudencia de lo que hablamos, de lo que trabajamos, ¿verdad? Con esa persona. Y eso es algo totalmente normal en los primeros días de la iglesia, incluso para algunos quizá en los primeros meses, pero no es tanto ya normal cuando ha pasado un tiempo considerable, cuando ha pasado un año, cuando han pasado 2 años, se espera, claro, que la persona no siga siendo ese niño que fue cuando recién llegó, no siga teniendo esa falta de madurez, esa falta de prudencia, sino que poco a poco vaya creciendo. Si ustedes se dan cuenta, esto es precisamente lo que Pablo esperaba obtener, ¿verdad? Con los hermanos en Corinto. Él al parecer estuvo algún tiempo, no mucho, en la iglesia de Corinto cuando él llega ahí a establecer la iglesia, a predicar el evangelio, nace la iglesia en ese lugar y como él acostumbraba, debió estar ahí algún tiempo enseñándoles, pero luego los deja solos y el apóstol Pablo esperaba cuando regresa por segunda vez o cuando va por segunda vez a visitar la iglesia de Corinto, no sabemos exactamente cuánto tiempo habría pasado ahorita, pero había pasado un tiempo en el que él esperaba que aquellos primeros hermanos que iniciaron, así como los Gálatas también, fueran ya hermanos maduros, que ya no fueran unos niños. Ya empezaba o pensaba él en poder hablarles, podríamos decir como de tú por tú, ¿sí? Ya poderles hablar casi como iguales, ya poder platicar con personas que tenían madurez, que tenían discernimiento, que podían, ¿verdad? Que podían estar a cierta altura. Sin embargo, él, más que sorprenderse, podría decir, se admira, incluso se puede notar en él hasta algo de molestia o de decepción por lo que encuentra entre los hermanos, entre la iglesia en ese lugar. Les dice, cuando fui con ustedes no les pude hablar, perdón, no les pude hablar como espirituales, no les pude hablar como yo esperaba, no pude platicar con personas adultas, con personas maduras, porque ustedes, dice, no se comportaban ya como personas adultas, les tuve que hablar todavía, dice, como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía, dice, son niños en Cristo, todavía, dice, son carnales, se portan como hombres, y esto es algo que definitivamente estaba afectando, estaba destruyendo a la iglesia. No solamente, hermanos, no ayuda a crecer. Una persona que tiene ya un tiempo suficiente en la iglesia, como dice también la carta a los Hebreos, capítulo 5, ¿verdad? El escritor de los Hebreos les dice a los hermanos allá acerca de esto, hay mucho que decir, dice, pero difícil de explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír, y igual por la misma razón, porque todavía son carnales, dice, porque todavía son niños en Cristo. El apóstol Pablo aquí muestra cierta decepción cuando dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque habiendo entre vosotros, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, no sois carnales y andáis como hombres. Otra de las acciones que podemos entonces mencionar, hermanos, que pueden afectar y destruir a la iglesia, viene siendo la carnalidad. Es muy importante que nosotros entendamos. En Colosenses dice, ¿verdad? Colosenses capítulo 3 también hay un pasaje donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Buscad, dice, las cosas de arriba, no las de la tierra. Se supone que si nosotros hemos sabido, hemos entendido cuando escuchamos el Evangelio, lo que significa formar parte de la iglesia del Señor, lo que significa tener
este cambio, debemos entenderlo cuando somos bautizados, debemos saber que el bautismo nos hace ya ser diferentes delante de nuestro Señor y que a partir del bautismo nosotros debemos empezar también a seguir una nueva vida. Al final dice, para que no sirvamos más al pecado, se supone que debe haber en nosotros el entendimiento de mostrar, de empezar a tener un cambio y empezar a actuar de manera diferente. Y este cambio es para con el mundo, no seguir portándonos de la misma manera como nos comportábamos para con el mundo, dejar esa influencia, dejarle o restarle importancia a las cosas del mundo. Eso por lo menos, perdón, es algo que nosotros necesitamos entender una vez que escuchamos y que conocemos también el Evangelio. Pero, como vemos aquí, no era lo que sucedía, ¿verdad?, entre los hermanos en Corinto. Es triste ver cómo se llegan a conocer personas en la iglesia que incluso hermanos algunos que se puede decir han nacido en la iglesia, han estado siempre siendo enseñados por sus padres, han estado siempre siendo guiados, sino de manera muy disciplinada, muy estricta, siempre han estado escuchando. Estamos hablando de muchas veces, ¿verdad? No es en el caso nada más así. Claro que estoy hablando de los casos de personas que más entendimiento pueden tener, que más apegados pudieron haber estado a a la iglesia, de personas cuyos padres siempre estuvieron apegados también a a la iglesia y siempre enseñándoles y siempre mostrándoles por lo menos el ejemplo, y aún así, cuando llegan a tener tiempo en la iglesia, no muestran el cambio que deben demostrar. Claro que esto se ve todavía más en aquellas personas que tienen sus padres que no han tenido mucho entendimiento, que no han estado muy involucrados en la iglesia, que no han sido muy fieles en la iglesia. De ellos se entiende que quizá no hayan podido tener la misma guía, la misma enseñanza, pero aún así llega el momento en el que ellos llegan a tener cierta edad y ya son dueños, ya son responsables también de sus acciones, ¿sí? Pero como digo, en todos los casos se dan, ¿verdad?, estas situaciones. Tanto en personas que no han tenido un buen ejemplo de sus padres o de la iglesia, como en personas que han vivido siempre constantemente ahí. Esto es una responsabilidad personal. Algo que se espera que haya en todos y cada uno de nosotros es esa madurez, ese crecimiento, y que haya también ese ejemplo para con los demás. Pero cuando todavía estamos con la congregación y no mostramos ese ejemplo, hermanos, sino que seguimos siendo carnales, nuestras acciones terminan dañando, no solamente evitan crecer, sino que terminan dañando también a la congregación y destruyendo en muchos casos. Les puedo decir muy tristemente que he visto muchos ejemplos, muchos casos de hermanos que no tienen cuidado, que son imprudentes al hablar, que son imprudentes al actuar, que no piensan, no sé, no piensan exactamente en el daño que pueden estar causando a otras personas, algunas que pueden ser más débiles u otras que incluso llegan a tener también cierta madurez, pero de igual manera llega a causarles daño. Hay hermanos que están ahora fuera de la congregación a causa del mal ejemplo, a causa de las malas acciones de otras personas. Y pues el apóstol Pablo habla incluso de la tristeza, también decepción que él siente. Ustedes recuerdan cuando él hace una lista de las cosas que le afectan a él como cristiano, como apóstol incluso. Hay una parte, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y dice también, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Recuerdan en Gálatas 2 cuando Pablo
está hablando también allá, enfrentando a Pedro, y al parecer ahí también con cierto grado de enojo hacia él, porque dice que lo que Pedro hacía era de condenar, ¿sí? Cuando está hablando de que se retraía de los de la circuncisión, de los de la incircuncisión de los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión, los que iban de Judea a visitarlos. Pedro se estaba comportando también de una manera hipócrita, ¿verdad?, ante la congregación, y eso es algo que de igual manera estaba destruyendo a la iglesia en ese lugar. Dice que muchos hermanos eran arrastrados por estas acciones que ellos, que Pedro, que Bernabé y otros también estaban cometiendo. Y estamos hablando de alguien que estuvo aprendiendo al lado de el Señor por mucho tiempo, de quien debíamos decir o se suponía que era un pilar, una parte fuerte en la iglesia. Podemos ver, hermanos, que no es un asunto únicamente propio de las personas nuevas, de los que van empezando, no, sino que se presenta en aquellos que pueden tener mucho tiempo y que de los que se espera que tengan también mucha madurez en la iglesia, que pueden estar incluso al frente de una iglesia, de una congregación, que puedan tener cargos, responsabilidades, ministerios importantes también en la congregación, como lo era el ejemplo del apóstol Pedro. Esto es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Recuerden, el objetivo de esto, hermanos, no es yo tengo que poner ejemplos como de Pedro, tengo que poner ejemplos de personas en las que se ha visto estas situaciones, pero cada uno de ustedes es muy importante que vea a sí mismo, que nos demos cuenta a nosotros mismos, no estemos buscando, hermanos, a nuestro alrededor, perdón, no estemos buscando quién está a nuestro lado, perdón, o quién está al frente nuestro, para ver a quién le acomodamos estas actitudes, estas malas acciones. Los primeros que debemos ser criticados, si es que podemos usar esta palabra, somos nosotros mismos. Los primeros que debemos de ser juzgados debemos de ser nosotros mismos. Yo debo ver por mí mismo en este asunto. Cada uno de ustedes debe ver por sí mismo en este asunto, preguntarnos, ¿no seré yo? Como le dijo Judas también al Señor cuando iba a ser entregado, ¿seré yo, Señor? ¿No seré yo quien está causando o teniendo estas acciones que pueden estar destruyendo también a la congregación? La carnalidad entonces viene siendo otro ejemplo de estas acciones que pueden destruirnos. Una, como les digo, porque no nos permite madurar. Siempre que nosotros estemos con nuestros ojos puestos en el mundo, con nuestros ojos puestos en la carne, no vamos a poder ver, hermanos. Va a ser como un velo que tengamos al frente nuestro, que no nos va a poder permitir, no nos va a permitir ver la grandeza de las cosas de Dios. Mientras no quitemos las cosas del mundo, mientras no dejemos de ver como más grande o más importante lo que tenemos nosotros en el mundo, no vamos a poder ver la grandeza o importancia también de las cosas espirituales. En el libro de Mateo habla el Señor acerca de los tesoros. Ustedes recordarán que nos dice que nosotros debemos hacernos tesoros en el cielo. Dice, hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, dice, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y dice el pasaje, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pero cuando nosotros, hermanos, le seguimos dando mayor importancia a las cosas del mundo, ahí es donde va a permanecer también nuestro corazón, ¿sí? Va a ser difícil entonces que podamos mostrar madurez. Cuando hay alguna dificultad con algún hermano en la iglesia, ahí va a importar más nuestro egoísmo, nuestra grandeza, el querer seguir sintiendo nosotros más importantes. Mencionamos ya
el caso de los apóstoles. Los apóstoles en un principio, antes de aprender sobre esto, ellos tenían su mirada puesta en la tierra. Ustedes recordarán que ellos buscaban ser grandes, ¿verdad? Aquí en la tierra. Su corazón, su tesoro estaba en eso, en buscar o en lograr la grandeza para con el mundo. Así es que esto no les permitía ver la grandeza que podían obtener realmente al lado de nuestro Dios como debía de ser, las cosas espirituales. Jesucristo les habla también acerca de esto y les muestra y les dice, ustedes deben ver por las cosas espirituales, no por las cosas materiales. Fue algo que ellos empezaron a comprender con el paso del tiempo. Cuando había estas discusiones en ellos era una discusión por egoísmo, por el querer decir yo voy a estar aquí encima de ustedes o por encima de ustedes, yo voy a ser más importante, yo voy a ocupar aquí el lugar del Señor. Su pensamiento era más bien carnal. Una vez que ellos entendieron y tuvieron que hacer al lado todo aquello que para ellos era grande, ¿sí? Bueno, empieza esto cuando el Señor nos llama, ¿verdad? A los pescadores, a Pedro y a los demás, dice que ellos estaban con sus padres, estaban cuidando por ahí las redes con las que ellos pescaban. Jesucristo les dice, síganme, ellos dejando todo ahí se fueron, pero todavía su objetivo, su pensamiento estaba en las cosas del mundo. Nosotros tenemos que ir poco a poco desechando todo aquello, hermanos, que del mundo nos puede alejar de nuestro Dios. Esto también es algo que Pablo tuvo que aprender. Recuerden que Pablo también hacía una lista y una lista grande de cosas que para él eran importantes. Dice, si alguno de ustedes piensa que puede o que es algo o que tiene algo, dice, en cuanto a la carne por la cual gloriarse, dice, yo más. Dice, yo fui circuncidado al 8º día. Yo soy del linaje de Israel. Yo soy hebreo de hebreos, dice, en cuanto a celo. Yo fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, dice, yo fui irreprensible. Y termina diciendo el apóstol Pablo, todas estas cosas que para mí, dice, eran ganancia, eran importantes, todo esto en cuanto a la carne, claro, dice, yo las he estimado como pérdida. Para poder comprender Pablo comprender y ganarse la importancia que tenían las cosas de Dios, él tuvo que entender que todo esto debía hacerlo a un lado. No sé qué tan difícil sería para él cuando tiene que tomar, por ejemplo, la decisión de ser bautizado, cuando Ananías va y pone las manos sobre él porque estaba a ciego, porque había perdido la vista. No sé cuántas cosas vendrían a la cabeza de Pablo durante ese tiempo, 3 días, si mal no recuerdo, que él estuvo esperando a que fuera Ananías y le hablara, las cuentas que él le iba a dar a su familia, la explicación que iba a tener que darles a todos aquellos que confiaban en él, porque él tenía esa confianza de los sacerdotes y sumos sacerdotes. No sé si todo esto él lo estaría pensando, y si fue así, tuvo que llegar el momento de tomar la decisión y decir, si es necesario, yo todo esto lo voy a hacer de lado. Y llegó el momento y llegó el punto en que tuvo que hacerlo. Por eso dice, todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, y aún dice, y aún las estimo como pérdida por el amor a Jesucristo. Y el problema, hermanos, de muchos de nosotros como cristianos es que no dejamos de poner todavía nuestra mentalidad, nuestro pensamiento en las cosas del mundo, ¿sí? Eh, debe de haber, debe de haber todavía cierta importancia o alguna importancia en muchas de las cosas que pertenecen al mundo, pero nosotros debemos darle mayor importancia a las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra familia, no se trata de que tengamos que hacerlos al lado por completo, de que nos olvidemos de ello por completo. Jesucristo nos dice, ¿verdad? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí. En este sentido podemos hablar todavía también de cosas que tienen que ver con la carne, y no se trata de desecharlos por completo, pero sí se trata de que el amor que nosotros tenemos por nuestro Dios deba de ser mayor al amor que le tenemos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, porque esto es lo que nos va a permitir ver la importancia de lo espiritual y trabajar también por lo espiritual. Si podemos nosotros tener esa buena relación con toda nuestra familia, es excelente. Si podemos seguir teniendo esa buena relación con las amistades, que incluso son o pueden ser amistades del mundo, qué bueno. Pero no podemos ponerlos o seguirlos poniendo por encima del amor o de la importancia que tienen las cosas de Dios, porque entonces eso nos llevaría a seguir siendo carnales, ¿sí? Nos llevaría a seguir siendo egoístas, nos llevaría a seguir siendo envidiosos, y cuando nosotros peleáramos, estaríamos peleando, hablo de una batalla también, estaríamos peleando más por esas cosas del mundo que por las cosas de nuestro Dios. Los apóstoles peleaban por su egoísmo, por la grandeza que ellos querían tener. Los corintios peleaban aquí también igualmente por querer seguir siendo ellos mejores, mayores. Dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Ese tipo de cosas, hermanos, son los que muestran nuestra carnalidad, ¿sí? El buscar nuestro yo. Hay muchos entre la iglesia que llegan a enfrentar todavía esas dificultades, y según dice el apóstol Pablo también, pues es algo muy común. Él no miraba hermanos comúnmente que pudieran luchar, que pudieran pelear por las cosas espirituales. Si ustedes recuerdan también, leemos allá en la carta a los filipenses, ¿verdad? Cuando menciona el ejemplo de Timoteo. Hablando de Timoteo, hay una parte donde Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y dice ahí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y estas palabras es algo que me llama mucho la atención, porque Pablo tenía muchos compañeros a quien nosotros consideramos sinceros, a quien nosotros consideramos luchadores, buenos ejemplos, buenos compañeros de trabajo. Mencionamos a Silas, mencionamos precisamente a Bernabé, mencionamos a Aquila y Priscila, mencionamos a Epafrodito. No sabría decirles ahorita exactamente cuál era la idea, el pensamiento que tenía Pablo de esas personas, si a ellos los estaría incluyendo o simplemente era una forma exagerada de Pablo, ¿verdad? De hablar al decir, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Lo que sí debe hacernos entender esto, hermanos, es que es algo muy común y por lo cual nosotros debemos también de trabajar, ¿sí? ¿Qué tan espirituales hemos aprendido a ser nosotros en el tiempo que tenemos de haber obedecido el Evangelio? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánta madurez hay en nosotros? ¿Cuánto hemos trabajado en nuestra prudencia? ¿Cuánto hemos trabajado en nuestro celo? Porque dice ahí, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Cuando hay alguna diferencia con algunos de nuestros hermanos o de cualquier otra persona también, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo tratamos esa diferencia? Cuando hay algún problema con alguno de nuestros hermanos, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo procuramos resolverlo? Porque también en la carta a los Corintios, capítulo 6, habla de litigios, ¿verdad? Dice, delante de los incrédulos, dice Pablo, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esta situación había también entre la iglesia de Corinto. Entonces, esto es otro asunto, hermanos, por el cual nosotros debemos de trabajar. Otra acción que puede entonces destruir y estar destruyendo a la iglesia, a la congregación donde usted se reúne, es la carnalidad, ¿sí? Y seguramente
pudiera ver esa carnalidad en muchos de nuestros hermanos alrededor, pero primero hay que buscarla en nosotros mismos. Hay que ver que nosotros mismos no seamos parte de esa carnalidad, no seamos parte de esa acción que puede estar afectando. Ya que veamos, ya que nos aseguremos que estamos siendo espirituales, que somos maduros, que buscamos el bien siempre de la iglesia, podremos tener entonces también una mayor herramienta para poder ayudar a aquellos de los cuales o en los cuales vemos también carnalidad. Otro ejemplo, hermanos, vendría a ser otra acción que puede también destruir la iglesia, viene siendo la hipocresía. En esto igualmente, ahorita me adelanté un poquito hablando del ejemplo de el apóstol Pedro. Algunas veces, como vemos ahí, hermanos, la falta de temor a Dios es lo que nos hace actuar de esa manera. El apóstol Pablo reprende a Pedro diciendo de él, ¿verdad? Aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía, ¿sí? Otra vez, hablamos de una persona de la que se creía madurez, en la que se creía o se veía madurez. Hablamos de una persona en la que se veía cierta fuerza, de una persona que se consideraba pilar en la iglesia, en la congregación, pero un pilar que se estaba comportando de manera muy hipócrita, que por un lado estaba sosteniendo, ayudando, edificando a la iglesia, pero por otro lado la estaba destruyendo. ¿Y por qué? Dice la escritura, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. La hipocresía, hermanos, es algo que afecta, que pervierte la doctrina de Cristo. Cuando nosotros no somos también sinceros, ¿sí?, en lo que estamos haciendo. Hay veces que podemos mostrar cierto temor, podemos mostrar cierto grado de madurez. Por un lado puede haber hermanos que están viendo de nosotros esa parte, ese trabajo, esa entrega, ¿sí? Y nos llegan a considerar a nosotros, nos llegan a considerar importantes en la iglesia. Muchas veces pasa esto que se va a requerir, decimos, no sé, alguien que por algún momento puede estar frente a la iglesia porque el predicador no va a estar, en fin, algún ministerio, y muchas veces me doy cuenta que parte de la congregación inmediatamente pone sus ojos en X persona en la que yo como predicador me he dado cuenta no es apta por sus acciones, no es apta por su comportamiento. Claro que los demás no saben porque yo no me paso hablándoles o diciéndoles a todas las congregaciones que este hermano es así, tiene ese comportamiento y ha causado ese problema. Uno como predicador trata de ayudar, trata de hacer crecer, trata de enseñar a tales personas, y no puede uno andar hablando y diciendo a toda la iglesia lo que cada persona es, porque son cosas que se deben tratar de manera, digamos, un poquito más reservada. Pero llega el momento en que esto ya no se puede hacer, porque mientras uno lo sigue callando, esas personas que llegan a tener cierta reputación, se puede decir, para algunos en la congregación, por otro lado se están dañando, están destruyendo, y eso es precisamente la hipocresía, ¿sí? Eso es la hipocresía. Es un poco difícil tratarlo también, es un poco difícil porque, como digo, hay muchos en la iglesia que solamente ven el lado positivo de esas personas, que ven a una persona que está haciendo muy buen trabajo, no sé, con la ofrenda, si es que es el tesorero, que ven a una persona que pasa a hablar al frente a la congregación y habla de una manera muy elocuente y habla de una manera mostrando muy buen conocimiento de la escritura. Y son personas que por parte de la congregación llegan a tener entonces o a lograr cierta reputación, que muchas veces el que es hipócrita es lo que busca, ¿sí? Pero nosotros como predicadores que estamos más al tanto de todo lo que pasa o de la gran parte de situaciones que suceden en la iglesia, nos damos cuenta más de la realidad
de personas así. Y estamos viendo la hipocresía de personas así. Y no sabría yo decirles si ellos se dan cuenta, si ellos lo ven. Me inclino a pensar que sí se dan cuenta, pero que no les importa. Me inclino a pensar que sí se dan cuenta, pero que les hace falta ese temor más a Dios. Y vuelvo a mencionar el ejemplo de Pedro. Yo creo que Pedro sabía muy bien el daño que estaba causando a la congregación. A él fue al primero que Dios usó para hablarle, para decirle que no debía hacer diferencia entre judíos y gentiles. En el libro de los Hechos leemos acerca de esto en el capítulo 10, cómo dice que Dios le muestra, y claramente Pedro entendió, porque él dice: Dios me ha mostrado a mí que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Y saben qué era lo que hacía? Cuando llegaban los de Judea y él se retraía, él estaba culpando, estaba juzgando a los hermanos gentiles de inmundos. Primero convivía muy bien con ellos, cuando estaba solo con ellos, pero cuando llegaban, dicen los de Jacob, se retraía y se apartaba y ya no convivía con ellos. Su acción era una acción hipócrita. Los estaba tratando como inmundos. Por eso digo, me atrevo a pensar que sí sabía lo que estaba haciendo. Cuando Pablo llega, él simplemente le hace entender y le dice lo que estaba haciendo era de condenar, y era un motivo por el cual debía de hablársele de esa manera directa. Entonces, si ustedes, hermanos, si alguno de ustedes se da cuenta que está haciendo mal, si alguno de ustedes entiende y ve que su carácter, su situación, su postura o sus acciones están llevando a la hipocresía o mostrando hipocresía, hay que tener mucho cuidado, porque esa es otra de las acciones también que en determinado momento o de manera gradual es a la congregación. Puede ser usted un muy buen tesorero, muy elocuente para mensaje a la congregación, mejor que la del mismo predicador que la congregación tiene, pero sus acciones son siempre así. Sus acciones son congruentes, ¿sí? Pueden ser que van a la par con lo que está hablando, con lo que está predicando, porque por otro lado, así como hay algunos que no ven el lado negativo, hay otros que sí lo ven. Hay otros en la iglesia que sí se dan cuenta. Y también me ha tocado y me han dicho: es que no me gusta escuchar hablar a tal hermano porque sé cómo es acá por fuera. No me edifica el hablar a tal, escuchar hablar a tal hermano, porque no concuerda lo que él habla con lo que él está diciendo o haciendo afuera. Y es donde nos toca platicar también, hablar y decir: bueno, por lo pronto ustedes escuchen, aprendan de lo que se está hablando de manera positiva, y lo demás tendremos que arreglarlo ya también de otra manera. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque es una acción que realmente destruye también, como decimos, a la congregación, pervierte la doctrina. No permite, no deja ver a la persona los propios errores que se están cometiendo. Y créanme, algunas veces me ha tocado enfrentar a tales personas, y algunos llegan a tener el descaro de negarse y decir: yo no he hecho esto, yo no he hecho tal cosa, todo esto es mentira. Y me ha tocado confrontar a esas personas con quienes han sido directamente dañados, y aún delante de ellos hay quienes se atreven a decir: esto no es cierto, yo creo que tal hermano, tal hermana se equivocó, escuchó mal. En fin, a veces hasta ese grado llega ese mal comportamiento. Y les digo, tristemente causa destrucción, causa daño a la congregación. Tengan cuidado ustedes. Hay que vernos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice: examinaos, el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Entonces, en todos estos asuntos, cada uno de nosotros primero debemos ver hacia nosotros mismos, que no estemos siendo los causantes, que nosotros mismos no seamos los que estamos teniendo esta clase de acciones que pueden estar destruyendo y dañando también considerablemente a la iglesia del Señor. No es esto lo único, hay otros asuntos más también que de igual manera vamos a ver. Si Dios nos da la oportunidad el próximo lunes, vamos a continuar. ¿Cuáles son algunas acciones que pueden destruir o estar destruyendo a la iglesia? Ya hablamos acerca de la división, hablamos acerca de la carnalidad y hablamos también acerca de la hipocresía. Agradezco a Dios y también a cada uno de ustedes, hermanos, por darme la oportunidad, por ser escuchado, y espero que estas palabras, estos temas, estos consejos ayuden a que podamos tener o reflexionar, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Ayudémonos primero nosotros mismos, ubiquémonos primero nosotros mismos para entonces también poder tener más la facilidad de ayudar a quienes están a nuestro alrededor, ¿sí? Vamos a concluir, hermanos. Nuevamente quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando. Tenemos por aquí a nuestra hermana Alma Rodríguez, que Dios bendiga a nuestra hermana Alma Rodríguez, nuestra hermana Lupita Ortega, que Dios bendiga también a nuestra hermana que nos acompaña, nuestra hermana Yolanda Salinas, Silvia Rodríguez, Lupita Alfredo Valenzuela Moreno, también está con nosotros. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga, igualmente usted. Nuestra hermana Katy Barrientos, nuestra hermana María Isabel, dice Dios, buenos días, hermanos, Dios lo bendiga grandemente y a toda la familia espiritual que se encuentra conectada, ¿sí? Igualmente, hermana, Dios la bendiga también a usted, nuestra hermana Alrano. ¿Quién más tenemos por aquí? Mi esposa, mi hermana Esperanza Guzmán, que siempre está también acompañándonos y ayudando aquí de alguna manera. Nuestra hermana Silvia Rodríguez, dice también nuestra hermana Agueda Herrera Azueta, que Dios la bendiga también. Nuestra hermana Fanny Rico, nuestro hermano Atilio Martínez, gracias también a Dios, hermano Atilio, gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Alma Rodríguez, nuestro hermano Roberto Copado también hace la invitación, dice, les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrán ver este video y también el de todos los predicadores de este ministerio. Suscríbete. Por cierto, les quiero comentar, hermanos, que por ahí se está planeando, el hermano Roberto, en conjunto con otros hermanos que participan aquí, se está planeando una serie de temas que van a estar dando por este mismo medio para que estén pendientes. Todavía no tenemos, ¿verdad, hermano Roberto? O no sé, alguna fecha específica, se están hablando sobre fechas, se están hablando sobre temas, pero estén pendientes porque pronto se estarán haciendo una serie de temas de predicaciones, posiblemente sea esta para el próximo mes de mayo. Así es que ahorita que vamos a estar todavía encerrados en la casa, hay que aprovechar esta bendición. Gracias, hermano Roberto. Nuestro hermano Ángel Pineda está también con nosotros. Nuestra hermana Gloria Salazar. Marcos Díaz dice también: bendiciones a todos los que están escuchando la palabra de nuestro Dios para nuestro crecimiento espiritual y común salvación. Saludos también, hermano Marcos Díaz, desde Carolina del Sur, por allá en Estados Unidos, desde Greenville, Carolina del Sur, es donde está nuestro hermano. Lobo Solitario, no sé qué es lo que dice, pero bueno, por aquí está también escuchando. Esperamos que le sirva de algo lo que escucha. Nuestra hermana Alma Rodríguez, nuestra hermana Fiore Cubo, también nos da gusto ver nuevamente a nuestra hermana Fiore. Dice la hermana: llegué tarde, pero bueno, un poquito que haya escuchado es bueno, hermana, y recuerde que el tema queda aquí grabado también por si quiere usted escucharlo más adelante. Dice nuestro hermano Atilio: en esos casos es de aplicar la enseñanza de Jesús cuando les dijo a los discípulos que hicieran lo que decían los fariseos. Se me vino a la mente ese pasaje, hermano. Dice, pero que no hicieran lo que ellos hacen. Esto creo que lo dice el hermano cuando yo comentaba de algunos miembros en la iglesia que ven o escuchan a quienes están predicando, pero que saben que su acción no corresponde a lo que están hablando. Y sí, el Señor dice eso en relación a los fariseos. Él les dice a los discípulos: ustedes hagan
lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. A nosotros como iglesia, como miembros, nos corresponde tomar lo bueno de todo, ¿verdad? Tomar lo bueno de todo, y en la medida que sea posible trataremos también de ayudar y de ubicar a aquellos hermanos en lo que a ellos les hace falta. Gracias, hermano Atilio, por mencionar también este ejemplo. Nuestro hermano Rubén Zavala, gracias también, hermano, por estar con nosotros. Dice nuestra hermana Lupita Ortega, excelente tema, mi hermanito, gracias a Dios, hermana. Nuestra hermana Piedad Barrón también que está con nosotros. Son todos los nombres que me aparecen, hermanos. De repente, después me doy cuenta que alguno que otro por ahí se me escapa, no llego a verlo, pero agradezco a Dios por todos ustedes que han estado acompañándonos y que siguen compartiendo también estas transmisiones a otras personas. Vamos a concluir porque debo dejarle también el lugar a nuestro hermano Ignacio Herrera, que continúa con su programa después de su servidor. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por las bendiciones que nos permites tener y gracias nuevamente por este día que tú nos has dejado vivir también, en el cual hemos dispuesto este momento para la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos esta bendición de poder conocer y estar cerca de ti. Rogamos una vez más tu bendición por nuestros hermanos enfermos, como nuestra hermana Mari Díaz, asimismo también por la iglesia en este lugar y en todo el mundo, por la situación que hoy estamos pasando. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes, nos guíes y nos fortalezcas y nos permitas hacer las cosas de la mejor manera posible, que todo sea para tu honra y gloria. Bendice, Padre, a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y también a todos aquellos que trabajan en este ministerio. Bendice y fortalece a cada uno de nuestros hermanos que estarán participando en estas próximas actividades. Ayúdanos y danos también el entendimiento necesario para poder hacer siempre tu voluntad. Despídenos, Padre, en este momento, pero sé también con cada uno de nosotros, con nuestra familia y con nuestros amigos que nos acompañan. Te rogamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Los espero primeramente Dios el próximo, a las 10 de la mañana.